Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, quiero que escuchen un audio de un país vecino a El Salvador que quiere emplear los métodos Bukele. Vamos a escucharlo. Pero un elemento que destacan los analistas es lo que llaman el efecto Bukele. Recordemos que Honduras comparte la frontera y el problema de la violencia con El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele lidera la llamada guerra contra las pandillas. Bukele ha extendido su estado de excepción desde hace más de un año, bajo el que han sido encarceladas casi 70.000 personas. Muchos, dentro y fuera de El Salvador, lo aplauden, pues ha disminuido drásticamente la criminalidad en el país, reduciendo el número de homicidios. Y como proclama el gobierno salvadoreño y reconocen expertos y organizaciones en el terreno, su estrategia de mano dura ha conseguido desarticular a las pandillas. Pero la estrategia de Bukele también ha sido cuestionada por la suspensión de garantías y por las denuncias de graves abusos a los derechos humanos. Sin embargo, la popularidad de Bukele alcanza a amplios sectores hondureños. Según Leonardo Pineda, analista e investigador social, esta reducción de homicidios y extorsiones que reporta el gobierno salvadoreño ha hecho que gobiernos como el de Honduras traten de imitar a Bukele. Por otra parte, según este investigador, otro elemento a tener en cuenta es que ante la guerra frontal de Bukele, muchos presuntos pandilleros están migrando hacia otros países de la región y que esto ya se está empezando a notar en Honduras. Otro país que se quiere sumar a este fenómeno Bukele, su vecino Honduras, ya que es fin de semana y a mí lo que me gustaría hacer en este canal cada vez que llega un fin de semana es agradecer a todos los que participan en los videos. Y siempre me ha gustado saber desde dónde me miran. Entonces, en YouTube, en el canal que llevo, obviamente en todos los canales, todos sabemos desde qué ciudad nos están mirando. Y obviamente tenemos un ranking de ciudades en las cuales nos miran mayoritariamente. Vamos a la lista. A ver si se lo imaginan cuál será la ciudad número 1 en el ranking de estos últimos 7 días. Fácil de adivinar, ¿no? La primera ciudad es San Salvador. San Salvador, 4.738 vistas tenemos desde San Salvador. Los amigos salvadoreños les mando un gran abrazo y muchas gracias por entrar y participar en los videos que estamos subiendo últimamente sobre su presidente Nayib Bukele. Muchísimas gracias. Segunda posición, y aquí es donde yo empiezo a decir, ¿y esto? ¿Quién me está mirando desde aquí? Yo me imagino que serán muchos salvadoreños que habrán emigrado a estas ciudades. La segunda, Los Ángeles, California. Tercera, Nueva York. Cuarta, Houston. Quinto, a ver quién entra en quinto puesto, es Ciudad de Guatemala. Los amigos guatemaltecos, ojo, porque alguien me llamó la atención, no digas guatemaltecos, solo una L y es la segunda, guatemaltecos. Cuesta ahí para uno que no está acostumbrado a mencionarlo, a decirlo varias veces. Un gran abrazo para todos los amigos de Guatemala. Baltimore. Después viene otra ciudad de El Salvador. Apopa, los amigos de Apopa. Me gustaría que me comentaran a todos los que viven en estas ciudades que es la primera vez que las escucho hablar. Y esto es lo interesante y lo lindo de hacer videos en YouTube, que te abres a una gran cantidad de personas, de países, de ciudades que uno no tenía ni idea. Y esto de verdad me gusta muchísimo. Después viene en el puesto número 8, mi querida Montevideo, Uruguay, que no puede faltar ahí, pero está cayendo en el ranking los amigos uruguayos. En el 9º puesto, otra ciudad de El Salvador, Soyapango. Amigos de Soyapango, un gran abrazo. Después viene San Francisco, California, Ilopango, El Salvador, Dallas, Madrid. Al fin aparece una ciudad española donde vivo yo. Madrid, a todos los madrileños un abrazo muy grande. Managua, Nicaragua, también me miran desde Nicaragua. Un gran abrazo para los amigos de Nicaragua. Lima, Perú, Miami, La Habana, Bogotá, Santa Tecla del Salvador, Las Vegas, área metropolitana de Las Vegas, Boston, Toronto, mexicanos del Salvador, mira, mexicanos, vaya qué curiosidad, ¿no? Que es una ciudad que se llama Mexicanos en El Salvador. Panamá, Lourdes del Salvador también,
Montreal, Charlotte, San José de Costa Rica, los amigos costarricenses, Barcelona de España, Santiago de Chile, Washington, San Miguel de El Salvador, Tegucigalpa de Honduras, amigos de Tegucigalpa, justamente que estamos hablando ahora de Honduras, Santo Domingo, República Dominicana, Chicago, Filadelfia, Guayaquil, Santa Ana, El Salvador, Palma, Atlanta, Santo Domingo, República Dominicana, Ciudad de México, Austin, Texas, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, San Antonio, Texas, Villanueva de Guatemala, Valencia, Sacramento, Melbourne de Australia y cierra la lista San José de los Estados Unidos. Qué emoción es ver toda esta lista de ciudades tan diferentes, que no son siempre las mismas, de todas partes, sobre todo de Centroamérica, del Caribe y de Estados Unidos y obviamente de mis dos países, de Uruguay y de España. Para el que no me conoce, mi nombre es Alejandro, tengo este canal llamado Mr. Turnes, ya abierto hace un poquito más de un año, que hablamos de temas de migración y de todo un poco. Aquí no se vende ningún producto, ni tratamos de llevar ni traer nadie a ninguna parte. Esto es tan solo un canal de hablar de la vida, de los emigrantes, lo difícil que es emigrar, porque yo también soy un emigrante más en este mundo. Mis padres lo fueron. Mis padres en sus circunstancias de vida, en aquellos años 50 que emigraron a Uruguay desde Galicia, desde España, como muchos gallegos que se fueron a hacer las Américas debido a la guerra civil, después de haber pasado esa guerra tan mala que se tuvieron que matar entre hermanos, tuvieron que emigrar, tuvieron que partir al nuevo continente, porque no tenían otra, para buscar nuevas fortunas, para poder ayudar desde fuera a las familias que se quedaban. Y sigue pasando lo mismo. Y parece que se hubiera dado vuelta la tortilla, que ahora todos los hermanos latinoamericanos tienen que hacer lo mismo. Y pasa con los países de Centroamérica, ¿no? Que están pasando problemas tan graves como es la seguridad, que uno aquí por las Europas, el viejo continente, que supuestamente uno puede vivir tranquilamente sin problemas de seguridad, pero ya pueden ver lo que está pasando por ahí por Francia, ¿no? Todas esas revueltas que están pasando. Gracias a Dios en España esas cosas no ocurren. En España por ahora se está viviendo bien, hablando en seguridad, después temas económicos y otras cosas, eso depende de las circunstancias de cada persona, ¿no? La vida está muy difícil ahora. No es lo mismo emigrar como en aquella época de que emigraron mis padres, en la cual iban a un nuevo mundo que faltaba por construir y había mucho trabajo y había otras posibilidades que ahora ya no existen. Ahora el tema de la tecnología ha hecho que quizás emigrar sea mucho más sencillo, porque ya se sabe de antemano a dónde va a ir a parar uno, ya se sabe de antemano si habrá o no trabajo en la ciudad que uno va a ir, ya se puede contratar desde la lejanía, conseguir un trabajo. Y aún así, lamentablemente, hay muchos países que, a pesar de todo eso, mucha gente se tiene que ir a sitios que realmente piensan que va a estar mejor, pero cuando llega encuentra que es todo lo contrario, que la vida quizás es más difícil que el lugar de donde salieron, ¿no? Ahora el mundo ha cambiado mucho. Estados Unidos ya no era lo mismo que era antes, hace 20 o 30 años. Mucha gente me comenta aquí, por ejemplo, en Canadá, que se compraban casas por 200.000 euros, o perdón, 200.000 dólares canadienses, y ahora cuestan 2 millones. El acceder a la vivienda ya se ha vuelto casi imposible en ciertos lugares del mundo. Y obviamente donde hay más trabajo, más caro cuestan las viviendas. No es fácil la vida ahora del emigrante. A pesar de tener toda la tecnología a sus manos y poder elegir quizás dónde pueda ir, también la documentación es un obstáculo muy grande. Y hay países en los cuales eso es difícil de conseguir. Puede uno vivir quizás en Estados Unidos paralelamente durante años sin tener los papeles. Y igual de cualquier manera vive. En España quizás no es tan así. Yo he conocido mucha gente que ha venido y se la ha jugado sin tener la documentación y después, en el correr de los años, 3 o 4 años, no sé muy bien cuál es la ley, lo han logrado, la han tenido.
viendo aquí la lista de los países donde me miran y de las ciudades en particular, muchos de los que están viendo estos videos son de Estados Unidos. Ya me sabrán decir ustedes cómo es la vida en Estados Unidos. Si es tan así como las pintan en las películas, me imagino que no. No es lo mismo emigrar con quizás una base, con una espalda financiera y con los papeles, que emigrar sin nada. Llegar a un sitio en que no sabes nada, en que ni siquiera sabes hablar el idioma. Esa primera avanzadilla que tiene que ir y abrirse camino en la vida, que solamente su vida va a ser para sufrir, nada más. Para crear un futuro para los que vienen después, para sus hijos. Porque ellos ya saben que va a ser sufrimiento. Su vida va a ser a base de sufrimiento. Van a tener pocas alegrías. Su vida va a ser de dormir, trabajar y comer. Disfrutar poco. Nada, prácticamente. Sin embargo, sus hijos y después sus nietos, más adelante quizás puedan disfrutar del fruto del trabajo de esa primera avanzadilla que fue abrir camino en estos países más avanzados. Es muy difícil la vida. No es nada sencillo. Nosotros también aquí cuando vinimos no teníamos casi nada en el bolsillo, pero teníamos la facilidad de venir con toda la documentación al ser hijo de gallegos, tener a familia que nos esperaban con las puertas abiertas, el coche, el trabajo, todo fue mucho más sencillo. Aún así se extrañaba mucho. A pesar de que hablamos el mismo idioma, no es lo mismo, no es lo mismo. Con el tiempo te vas acostumbrando, es más rápido la inserción, porque uno se da con todo el mundo, ¿no? No forma guetos, no trata de darse con toda la gente, de todo tipo. No tiene ningún problema. Difícil quizás sea en Estados Unidos, en el cual uno busca juntarse siempre con los de su país. Me imagino que los salvadoreños buscarán juntarse con salvadoreños o países vecinos como hacemos nosotros los uruguayos, que nos juntamos más con los argentinos porque tenemos cosas más en común, ¿no? De qué hablar. Ya automáticamente nos vemos con un argentino y ya sabemos el primer tema que tocamos, que es fútbol. Y lo mal que está la política y que los políticos son unos corruptos. Y que la delincuencia y bla, bla, bla. Y ahí empieza y desarrollamos el tema. Porque tenemos los mismos problemas. Aunque ahora Uruguay esté un poquito mejor que Argentina, esto es cíclico, ¿no? Ya Argentina estuvo muy bien cuando Uruguay estuvo muy mal y va cambiando. Ahora van a tener seguramente elecciones y cambiarán el gobierno y veremos a ver si cambia el paso del país, que mucha gente está emigrando, sobre todo para estos lados, para España, Italia y Estados Unidos, y me imagino ya la colectividad argentina por la Florida es enorme. Justamente hoy me ha enviado un comentario de parte de Carlos Mendieta y pone así: conocí a varios que se fueron y algunos volvieron y la gran mayoría volvió a irse. Él se refiere a muchos uruguayos en este caso que se fueron a Estados Unidos, que quizás no se adaptaron, se volvieron a venir a Uruguay y después se tuvieron que ir de vuelta. Y te dicen acá, ejemplo, en mi país Uruguay, no se puede vivir, solo sobrevivís, no importa lo que hagas, te matan a impuestos y si invertís emprendiendo algo, solo trabajas para los impuestos y el mercado es pequeño y también se paga poco. Tengo a mi hermana hace 10 años en Estados Unidos, se fue a los 18 años, trabajó en 3 trabajos y hace un año está de Uber y le dice que gana muy bien, que no volvería a Uruguay solo a visitar cada tantos años. La verdad que los que estamos acá en los países latinos nos da la sensación que no importa el esfuerzo que hagas, siempre vas a estar luchando para sobrevivir y eso suena a una carrera perdida. Te deja pensando. Muchas gracias, Carlos Mendieta, por tu comentario y que es quizás lo que pasa por la mente de muchos latinoamericanos, que al final la gente común, ¿no? Normal, sin tener estudios, grandes carreras, sin tener familias que ya estén bien posicionadas, sino el común denominador de la gente que quiere empezar con algo, que recién está empezando, cada vez le cuesta más salir adelante y no ven ninguna opción en los países de América Latina. Y por eso la mayoría quiere irse a Estados Unidos, Canadá,
Europa, Australia, Nueva Zelanda, los países que quizás que con poca cosa puedes sobrevivir sin necesidad de tener una carrera universitaria que ahora ya no te acredita que puedas tener un buen trabajo, sino como mencionaba Carlos, en Uber, de repartidor, y ya le da para vivir. Esas opciones, quizás si trabajas de Uber en los países de Latinoamérica, no te da para nada, solo para pagar impuestos. Y eso va a colación con aquel video que subí del tema de las ayudas, ¿no? Porque que si se gasta muchas ayudas en gente que no quiere hacer nada, que se dedica solo a tener hijos, y después está la clase media que estamos pagando impuestos para mantener todos esos vagos, y los que están arriba, los del poder, y los del medio son solo los que tienen que mantener a todas esas dos puntas, ¿no? Los extremos. La política es igual, ¿no? Están los del medio y después los extremos que polarizan toda la sociedad. Y pasa lo mismo aquí. Es bastante complicado la vida de un emigrante con un país como El Salvador, un país que prácticamente ya ahora ha bajado los homicidios de forma drástica, de ser el peor país del mundo a ser uno de los mejores, incluso mejor que Uruguay. Aún así, no sé si estarán dadas las circunstancias para que muchos de los que viven en Estados Unidos se quieran volver a su país, ¿no? Porque ya pasaron muchos años, la vida ya está hecha, tienen sus hijos. Como me ponía un señor en un comentario, que él tiene ya la vida hecha, ha criado a sus hijos que ya son grandes, ahora es el momento para él, y él se quiere volver a su país y disfrutar de sus últimos años de vida. Eso es lo que quisiéramos mucho hacer, ¿no? Vivir 6 meses o pasar el verano en tu país donde naciste y después volver a donde estás viviendo, ¿no? Porque ya tienes tu familia hecha, tampoco es cuestión de irse y dejarlo todo. Es una decisión difícil porque tienes que vender todo, no. Y después, si no funciona la cosa, ¿qué? Difícil. Mis queridos amigos, vamos cerrando el video por aquí. Yo les mando un gran abrazo a todos. Que tengan ustedes un buen fin de semana y nos vemos en el próximo video. Chao, hasta la próxima.